Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Acusan de asesinato en Nueva York a Luigi Mangione por la muerte del director ejecutivo de United Healthcare. El joven de 26 años fue detenido en Pensilvania y allí también le imputaron cargos criminales. Tenemos los detalles en una cobertura en equipo desde los lugares de los hechos. Capturado uno de los cabecillas de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua en Colombia. Es considerado cercano al principal líder de esta organización criminal. La película Emilia Pérez encabeza las nominaciones a los Globos de Oro con 10 menciones, aunque no ha estado libre de críticas y polémicas. El rapero Jay-Z asegura que la demanda que lo acusa de presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de 13 años junto al cantante Sean Diddy Combs es un chantaje. Las acusaciones forman parte de una oleada de litigios en contra de Combs. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Elian Sidán. Muy buenas noches. Iniciamos con una noticia de última hora y es que fiscales de Manhattan presentaron esta noche cargos de asesinato contra Luigi Mangione, de 26 años, por la muerte a tiros del director ejecutivo de United Healthcare. En Pensilvania fue arrestado. Mangione también se le presentó cargos de falsificación, porte ilegal de armas de fuego y uso de una identificación falsa. Desde la corte en Pensilvania, donde compareció Mangione esta tarde, vamos a pasar de inmediato con Jerónimo Mura, quien tiene la última información. Jerónimo, buenas noches, adelante. Buenas noches. Aquí en el condado de Blair, en esta corte, es donde compareció ante la justicia. Unos pocos minutos estamos hablando, en este caso, del acusado, ahora por homicidio. Según trascendió desde la justicia de Manhattan, es importante remarcar esto porque hasta ahora solo había sido acusado aquí en el estado de Pensilvania por otros 5 cargos que lo involucraban, como recién mencionábamos, ¿no? El tema de la falsificación de documentos y también la aportación ilegal de arma. Él estaba llevando al momento de la detención esta mañana, a unas 10 millas de donde me encuentro yo ahora, un arma de estas que son caseras, que son irrastreables, fantasma, como la denomina la justicia, y por estos cargos es que hoy por hoy está alojado en un instituto correccional aquí del estado de Pensilvania, sin derecho a una fianza. Esto es lo que determinó la justicia. Las autoridades también dijeron que no quiso cooperar. Esto es importante también remarcarlo, que luego de no reconocer su culpabilidad, no quiso seguir ayudando con la investigación, porque al principio había respondido de una manera pacífica al primer efectivo que lo detuvo, luego decidió callarse, ¿no? Lo que sabemos hasta el momento es que no tenía antecedentes criminales, en este caso ni en Nueva York ni en Pensilvania, tan solo en Hawái, el último lugar donde él tuvo domicilio, en donde las autoridades encontraron que había tenido una citación penal, pero por ingresar a una zona prohibida de un parque nacional. Esta investigación va a continuar. Están intentando averiguar qué pasó desde el pasado miércoles, cuando ocurrió el asesinato, y todo el trayecto, todos los días que estuvo aquí en el estado de Pensilvania, que pasó por Filadelfia y por Pittsburgh hasta llegar aquí a la localidad de Altoona. Regreso al estudio. Gracias por ese informe, Jerónimo. Buenas noches. Luigi Mangione se graduó con honores en una escuela para hijos de familias con dinero y obtuvo un máster en computación de la Universidad de Pensilvania. Quienes lo conocieron están sorprendidos porque nunca pensaron que podría ser responsable de un asesinato. Desde Maryland, Claudia Uceda nos tiene lo último que se sabe al momento sobre la vida de Mangione. Luigi Mangione, de 26 años, creció en un mundo de privilegios. Esta noche, un guardia de seguridad evita que la prensa entre a esta zona residencial de clase alta donde vive su familia. Estudió en la escuela Gilman para chicos ricos, donde se graduó con honores en el 2016. Un ex profesor de allí le dijo al Washington Post que él era muy brillante, vivaz y lleno de vida. El joven expresó su admiración por Ted Kaczynski, el profesor de matemáticas de Harvard, que llegó a ser conocido como el Una Bomber por una serie de atentados que duraron 17 años. Mangione llegó a obtener una licenciatura y un máster en la Universidad de Pensilvania en Ciencias de Computación. Estudió matemáticas, trabajó como ingeniero de datos. Lo que parece ser su perfil de ex de Mangione muestra que posteaba frecuentemente sobre tecnología y el futuro. Never once talked about guns, never once talked about violence. He was absolutely a not violent person. Su compañero de cuarto en Hawái, donde él vivía, aún está en shock.
En un comunicado a Univisión Noticias, la familia Mangione indicó estar devastados y conmocionados por el arresto de Luigi. También dijeron que están orando por la familia de Brian Thompson. En el condado de Baltimore, en Maryland, eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo, Elian. Gracias, Claudia. Buenas noches. Mangione fue detenido esta mañana mientras comía en un McDonald's en Altoona, en Pensilvania. Las autoridades dijeron que alguien lo reconoció y que llamó a la policía local. Desde allí nos informa María Molina. Drones y otros equipos de la más alta tecnología, perros, un equipo de buzos y métodos tradicionales de investigación policial fueron necesarios para localizar al hombre sospechoso de asesinar a tiros a Brian Thompson, presidente de la compañía de seguros United Healthcare, a plena luz del día la semana pasada en Manhattan. Pero la pista más importante, las fotografías del rostro descubierto de Mangione, obtenidas de miles y miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad que fueron distribuidas por todo el país. En un restaurante McDonald's, a casi 300 millas del lugar del asesinato, alguien se percató de que el asesino que durante 5 días acaparó la atención de las autoridades, la prensa y la opinión pública, comía solo allí. Tras 5 días de estar a la fuga, el hombre de 26 años que actuaba de manera sospechosa fue detenido tras ser cuestionado por la policía. Llevaba varios documentos de identidad falsos, así como un pasaporte de los Estados Unidos. Los agentes recuperaron un arma de fuego, así como un supresor, ambos consistentes con el arma utilizada en el asesinato. Habitantes de Altoona, una tranquila ciudad al oeste de Pensilvania, a donde Mangione llegó en autobús, no podían creer que el asesino buscado por todo el país estuviera en un lugar tan cotidiano para ellos. Yes, I was very surprised. Durante la detención de Mangione, las autoridades también recuperaron ropa, incluyendo una máscara consistente con la que llevaba el día del asesinato. La máscara que en un descuido se quitó días antes del asesinato, permitiendo que el país conociera su rostro y que fuera reconocido mientras comía en un McDonald's. Luigi Mangione fue detenido precisamente en este restaurante McDonald's donde nos encontramos, en Altoona, Pensilvania. Al momento de su detención, cuando las autoridades le pidieron que se bajara la máscara, inmediatamente reconocieron su rostro. Además, él se puso muy nervioso cuando le preguntaron si había estado recientemente en Nueva York. Es la información desde Altoona, Pensilvania. Regreso contigo a los estudios. Gracias, María. Buenas noches. El veterano de la Marina, Daniel Penny, fue declarado no culpable de la muerte de Jordan Neely, un pasajero del metro quien se había puesto violento y amenazaba a otros en un tren de Nueva York. El veredicto dividió las opiniones públicas con protestas frente al juzgado. Los abogados de Penny defendieron que actuó en defensa propia y, mientras tanto, la fiscalía argumentó que el uso prolongado de la llave de estrangulamiento durante más de 6 minutos fue excesivo. El rapero y magnate de la música Jay-Z rechazó las acusaciones de violación presentadas en su contra. Las calificó como un intento de extorsión. La demanda inicialmente fue presentada en contra de Sean Diddy Combs por una mujer que alega haber sido violada a los 13 años en una fiesta en el año 2000. Ahora también involucra a Jay-Z. Guillermo González tiene lo último. Se trata de una acusación anónima de una mujer que supuestamente fue abusada sexualmente por Jay-Z y Diddy Combs después de la entrega de unos premios musicales en 2000 en Nueva York. La supuesta víctima dijo que ella tenía 13 años cuando habría sido violada por las dos figuras del espectáculo. Esta demanda ya tiene 24 años, casi 25 años, casi un cuarto de siglo, y la pregunta es ¿por qué no se ha hecho algo antes de ahorita? Según la demanda civil, que por ahora no tiene implicaciones penales, tanto Jay-Z como Diddy Combs se turnaron para violar a la mujer, en ese entonces una adolescente, quien además sostiene que se sintió mareada después de beber un trago que ambos le prepararon. El abogado demandante se llama Tony Busby, quien tiene su oficina en Houston. Según el New York Times, es el mismo abogado que ha presentado unas 20 demandas por agresión sexual contra Combs. Es posible que después de esta demanda civil, si sale a la luz información contundente en contra de Jay-Z, se pueda después entablar una demanda penal o más bien cargos penales por parte de los abogados fiscales nuevayorquinos. En una publicación del New York Times, el productor musical conocido como Jay-Z dijo en un comunicado refiriéndose al abogado demandante que me hizo querer exponerte como el fraude que eres de una manera muy pública, así que no te daré ni un centavo.
El músico dijo además que su corazón y su apoyo están con las verdaderas víctimas, que es un joven que salió del barrio de Brooklyn y que no todos los famosos son iguales. Jay-Z no está acusado criminalmente y no tiene ningún requerimiento de ninguna fiscalía hasta el momento. El famoso productor musical dijo que la acusación es un chantaje idiota y que es un esfuerzo por ganar dinero. Además, contraatacó demandando al abogado que representa a la supuesta víctima por falsas acusaciones. Expertos legales creen que será una larga batalla judicial. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. En su primera entrevista televisada después de ganar las elecciones en noviembre, el presidente electo Donald Trump reiteró su intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Trump afirmó que va a buscar hacerlo a través de una orden ejecutiva, lo que según expertos podría generar disputas legales sobre la constitucionalidad de dicha medida. Though says that, quote, all persons born in the United States are citizens. Can you get around the 14th Amendment with an executive action? We're going to have to get a change. We'll maybe have to go back to the people, but we have to end it. Para modificar este derecho, Trump tendría que cambiar la 14ª enmienda, lo cual requeriría de un voto a favor de 2 de las terceras partes del Congreso y el 75% de las legislaturas estatales. En esta misma entrevista, Donald Trump adelantó detalles sobre su plan de deportaciones masivas. Indicó que estaría buscando deportar a familias completas si éstas no están dispuestas a ser separadas. Además, amenazó con encarcelar a algunos de sus rivales políticos y sugirió que México debería convertirse en un estado de los Estados Unidos, argumentando que el país recibe subsidios del gobierno norteamericano. La película Emilia Pérez, que narra la historia de un jefe del narcotráfico mexicano y además se somete a una cirugía de afirmación de género para convertirse en mujer, ha liderado las nominaciones a los Globos de Oro con 10 candidaturas. Jaime García nos cuenta los detalles de esta película que ya está haciendo historia. La película Emilia Pérez hizo historia hoy al alcanzar el mayor número de nominaciones en los 82 años de historia de los premios Golden Globes. Está rompiendo esquemas ya por el hecho de ser una película que resulta nominada en 10 diferentes categorías. For Best Motion Picture. Entre sus nominaciones figuran Mejor Película No en Inglés y Mejor Película Musical. La nominación de la actriz trans Carla Sofía Gascón como Mejor Actriz en un Musical y las de Selena Gómez y Zoe Saldaña como Mejor Actriz de Reparto. No es un musical al estilo de Broadway, no lo es. Tiene de todo. Rompiendo todos los tabús, la película gira en torno al tema de las personas transgénero y la problemática del narcotráfico, utilizando la acción y la música para llegar a todas las audiencias. Es ficción todo esto, la historia de un narco que para pasar desapercibido y vivir en la clandestinidad decide cambiarse de sexo. Esta película fue ganadora del prestigioso Festival de Cannes en Francia y está recibiendo algunos elogios por parte de la comunidad trans de los Estados Unidos. Obviamente la visibilidad de nuestra comunidad es muy importante para todas nosotras. Pero la líder de la mayor coalición trans del país advierte que Emilia Pérez no muestra las verdaderas dificultades que enfrentan las personas transgénero. A los ataques que recibimos, los ataques políticos que estamos experimentando ahorita. Los ganadores de los premios Golden Globe serán anunciados el próximo 5 de enero. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Una avioneta se estrelló en un pantano en Carolina del Sur, pero afortunadamente no se reportan lesiones graves. Miembros de la Guardia Civil y un nadador de rescate acudieron al lugar para socorrer a las 2 personas que estaban a bordo. Posteriormente, la Guardia Costera trasladó a los rescatados a un aeropuerto cercano, desde donde fueron llevados a un hospital para recibir atención médica. Capturaron en Colombia a Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, líder del Tren de Aragua en Chile. Las autoridades lo señalan como el principal cabecilla de esta organización criminal venezolana en esa nación. Lo detuvieron también en un operativo conjunto entre las autoridades colombianas y chilenas. Desde Bogotá, Yesid Vaquero con el informe. Así fue el operativo que permitió la captura de alias Bobby, el principal cabecilla del Tren de Aragua en Chile, quien se escondía en Colombia, en Los Patios, un pequeño municipio cercano a Cúcuta, frontera con Venezuela.
le cayeron con todo. Y según el Gaula, grupo especializado de la policía, un perro que los hijos publicaron en redes sociales y su amante, la mujer que está con él al momento de la captura, ¿Cómo está, señora? Buenas noches. fueron claves para dar con su paradero. Este sujeto, bajo su mando, tendría aproximadamente 120 delincuentes. Al frente de la operación estuvieron el propio director de la Policía de Colombia, general William Salamanca, la fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, el director de Policía de Investigaciones de Chile, general Eduardo Serna, y la DEA. Y después de intercambiar información, confirmaron que la organización criminal El Tren de Aragua, que surgió en las cárceles de Venezuela, está en 5 países de Sudamérica, 2 de Centroamérica y México. Además, ya opera en Estados Unidos con presencia en 16 estados del país. Y según lo que supieron, expandió sus operaciones. Intercambiamos alguna información que nos permitía avisorar que ellos ya habían arribado a Houston y a Nueva York. Por lo tanto, es una estructura que ha llegado allá y que también los inquieta en la parte de la seguridad y la tranquilidad. Alias Bobby es considerado hombre de confianza de Héctor Rusdenford Guerrero, alias El Niño Guerrero. Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, tenía circular roja y en este momento avanzan los trámites para su viaje y extradición a Chile. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Yesid, gracias. Las autoridades de Guatemala y de Texas arrestaron a 6 guatemaltecos relacionados con un trágico accidente ocurrido en 2021, en el que más de 50 migrantes murieron. El camión que transportaba a más de 160 migrantes se estrelló contra un puente peatonal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Los arrestados fueron acusados de conspiración, poner en peligro la vida, causar lesiones graves y provocar la muerte de los migrantes. Un pasajero también intentó usar la fuerza y desviar un vuelo doméstico en México. Quería llegar a los Estados Unidos. Y récord histórico, el jugador de béisbol dominicano Juan Soto logra el contrato millonario más grande en cualquier deporte. Les contamos cuánto va a ganar. El grupo que encabezó el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria anunció la creación de un nuevo gobierno. En respuesta a estos acontecimientos, los presidentes europeos han tomado medidas inmediatas. Alemania suspendió más de 47,000 solicitudes de asilo de sirios, mientras que Austria anunció planes para deportar a los refugiados sirios. Mientras, cientos de sirios se acercaron a la prisión de Sednaya, conocida por sus torturas y ejecuciones, con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos. Un hombre que dijo haber sido amenazado de muerte intentó este domingo desviar un vuelo doméstico de México hacia Estados Unidos, pero fue sometido y la nave aterrizó de emergencia. En Tijuana, Jesús Torres, uno de los pasajeros, nos cuenta cómo pudo neutralizar a este individuo. Afortunadamente pude controlar y decirle que se entregara pacíficamente. ¿Usted lo increpó? Le pedí que soltara a la aeromoza como la tenía amagada. Y aunque ya se habla de una posible sanción económica y varios años de prisión, aún no se determina el delito por el que podría ser encarcelado. Eso lo va a definir la Fiscalía General de México. El jugador de béisbol dominicano Juan Soto y el equipo de los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo histórico de 15 años por $765 millones. El contrato no solamente es el más grande en la historia del béisbol, sino de todos los deportes profesionales. El outfielder superestrella de 26 años estará ganando un promedio de $51 millones por temporada, es decir, $141,000 diarios. Y si hablamos de cifras récord, Taylor Swift puso fin a su gira Eras, un tour mundial que ha hecho historia en la industria musical. Taylor Swift cerró su increíble gira Eras en Vancouver, Canadá. Esta cantante superestrella recorrió 5 continentes y 51 ciudades. Se reunió más de 10 millones de fanáticos en 149 conciertos. Con boletos que promediaron desde los $204, Swift logró recaudar más de $2,000 millones, convirtiéndose así en el tour más exitoso de la historia y superando a Michael Jackson. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Descansen. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.